Evangelio de hoy, tercer domingo de Cuaresma. Primera lectura. La ley fue dada por Dios a Moisés. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, de todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Al Señor que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Segunda lectura. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Del Santo Evangelio según San Juan.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Un saludo a ustedes, hermanos en Jesús, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Hoy es el tercer domingo de Cuaresma y la palabra de Dios nos habla sobre la ley de Dios, en particular de los 10 mandamientos, y posteriormente Jesús predice su propia muerte a manos de los judíos y la resurrección hecha por él mismo. En la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 20, vemos cómo están escritos en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Los primeros 3 se refieren a Dios y los últimos 7 se refieren al prójimo. La lista de mandamientos, tal cual es mostrada por la Iglesia, es la siguiente: amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y no codiciarás los bienes ajenos. Quebrantar cualquiera de esos mandamientos, según la Iglesia, es una falta grave y significa quebrantar toda la ley. No se puede pensar, estoy muy bien porque cumplo con 9 de los 10, ya que todos están totalmente relacionados, pues son una sola ley. También, como dice el Salmo, la ley del Señor es perfecta, inmutable, santa, enteramente justa y para siempre estable. Los mandamientos de Dios no cambiarán, no dependen del momento, de la época, de las modas o de lo que digan los gobiernos, los científicos o los medios de comunicación. Los mandamientos son y serán los mismos por siempre. En época de Cuaresma es importantísimo tener presente la ley de Dios, saber los 10 mandamientos de memoria para, en el examen de conciencia antes de confesar los pecados a un sacerdote, checar uno por uno estos mandamientos. Por otro lado, debemos recordar que, suponiendo que no hemos matado a una persona, aún así, una ofensa grave o cualquier otro daño grave que hayamos hecho a una persona es un pecado grave que requiere confesión. Y también hay que recordar que hay que reparar el daño que hayamos hecho, o si no es posible repararlo, compensar de otra forma a los hombres afectados o a Dios. Si calumniamos a una persona, hay que restaurar su reputación y darle algún beneficio adicional. Si rompimos un vidrio, si robamos, etc., hay que dejar todo como estaba antes o mejor, para compensar el agravio. Las faltas contra Dios pueden compensarse ofreciéndole nuestra conversión, oración, ayuno y limosna. Por comentar uno de los mandamientos,
El segundo es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso significa que hay que tener sumo respeto por Dios y por todo lo relacionado a Él y manifestarlo así de palabra. No tratar a Dios como un igual, ni hablar irreverentemente sobre Dios, ni sobre la iglesia, los sacerdotes, monjas, ni nada relacionado a Él. Evitar los chistes sobre Dios y sobre las cosas de Dios, pues esos chistes mezclan a Dios con cosas vanas, indignas de Él. Por otra parte, en el Evangelio, Jesús llegó al templo de Jerusalén y lo encontró lleno de vendedores de animales y de cambistas. Dios había ordenado que se hiciera sacrificios de animales, y por eso tenían los animales ahí y los vendían a la gente. Pero el problema es cuando, con la excusa de la ley, en realidad ya no había un culto sincero, sino que para muchos ya lo importante ahí era simplemente el negocio. Entonces Jesús usó un látigo y corrió con él del templo a todos ellos, pidiendo que no fuese un mercado la casa de Dios. En el tiempo de Cuaresma, hemos de recordar que nosotros mismos, por el bautismo, somos hechos templos de Dios. Probablemente para Dios somos más importantes que aquel templo de Jerusalén. Y si no tenemos una vida en orden, sino que en nuestras almas está un desordenado deseo de dinero o de otras cosas, este es tiempo para que pongamos orden. Revisemos los 10 mandamientos y ajustémonos a ellos, para que nuestro cuerpo sea realmente casa del Padre Celestial y no lo hayamos expulsado o lo tengamos en un lugar indigno de su majestad. Jesús dijo a los líderes judíos también, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose al templo de su cuerpo, a su muerte y a su resurrección. Con miras de la Semana Santa y de la Pascua que se avecinan, esforcémonos entonces por no dejar que nuestros templos sean destruidos por los enemigos de Dios, sino convertirnos verdaderamente en un templo digno y acompañar a Jesús en sus travesías. Que la Virgen María, que fue el sagrario de Jesús, nos ayude a cumplir los mandamientos, a fin de que nuestro cuerpo sea también un templo agradable para Dios. Amén. Hermanos, como siempre, les pedimos su apoyo poniendo me gusta, suscribiéndose, compartiendo este video y viendo los demás que subiremos diariamente. Dios les bendiga, hasta mañana.